Hola, bendiciones una vez más. Gracias por recibirnos en sus hogares. Gracias por permitir que nosotros podamos entrar confiados allí con esta palabra. Gracias por conectarse. Si aún no se ha conectado, pues tiene la oportunidad de hacerlo. No importa en qué momento, prepárese para recibir esta palabra que tiene el Señor. En estos momentos, en estos tiempos, pues donde no nos podemos congregar, no dejamos de ministrar la palabra, no dejamos de llevarla, no dejamos de estar postrados delante del Señor, no dejamos de orar. Quiero pedirle a usted pues que si tiene petición de oración, no deje de escribirla allí, no deje de solicitarla. Escríbanos por cualquier medio, en las redes sociales, en cualquier lado. Pida que nosotros podemos estar orando por usted, así como usted puede estar también orando por nosotros. Estamos seguros de que esta palabra que tiene el Señor hoy para nuestras vidas va a transformarnos, va a ayudarnos, va a levantarnos y seguramente, como suelo decirlo, no nos dejará igual. Le participo a la iglesia, pues ya nosotros cumplimos una vez más con la entrega de alimentos y cualquier otra cosa que hemos estado haciendo a la gente que lo necesita. Así mismo, pues como ya les dije, si tienen necesidad de oración o cualquier otra cosa, pues no dude en comunicarse, en contactarnos a nosotros, que vamos a seguir adelante con todo esto. Nada nos va a detener, a pesar de todo, que cumplimos, y así como le pido a usted también que cumpla toda la normativa establecida a fin de erradicar más rápido esta pandemia y ayudar también a aquellos que por alguna razón pues tienen la necesidad. Haciéndolo todo es necesario pues que nosotros también cumplamos con el Señor en todas las cosas y cumplamos también con las autoridades que establecen la normativa para que en lo que respecta a salud nosotros estemos bien y superemos esto lo más rápido posible, en el nombre de Jesús. Vamos a prepararnos entonces para recibir pues esta palabra, para recibir del Señor todo lo que tiene para nosotros. Meditando en lo que estamos viviendo, en los acontecimientos que ocurren, me vino una palabra que siempre le he dicho a la iglesia. Y es que aprendí del Señor que toda crisis genera oportunidades, o toda crisis es sinónimo de oportunidades. Pero esas oportunidades no las pueden ver sino aquellos que están preparados, aquellos que se han capacitado, aquellos que se han entendido, aquellos que han procurado buscar el significado de la palabra que han estado recibiendo, aquellos que resumen en un momento años de vida o circunstancias o situaciones que saben ahora que tienen que cambiar. Esos son los que van a aprovechar las oportunidades, porque indudablemente, mis amados, el mundo después de esto o ya ha cambiado. La geopolítica mundial ha cambiado. Después de todo y hasta social inclusive, porque nos habremos dado cuenta que no hay diferencia cuando ocurren este tipo de situaciones en el que tiene mejor posición económica que en el que no la tiene. Así, no importa donde quiera que estés, no estás libre de todas estas cosas. Pueden ocurrir, pueden pasar y pueden sobrellevarte a una situación para que puedas entender lo que realmente Dios tiene para con nosotros. Indudablemente, no nos podemos desligar de lo que acontece a nivel mundial. Así que, si entendemos esto, viene una pregunta que he venido haciendo. ¿De verdad sabemos lo que va a ocurrir después o nos hemos preparado para lo que va a venir después? ¿No nos han estado alertando a nosotros lo que va a ocurrir? ¿No hemos leído en la Biblia, como preguntó Jesús en una oportunidad, y dijo, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? Cuando le preguntaron cuál era el primer mandamiento, el mejor mandamiento, el más grande mandamiento. ¿Cómo lees? Preguntó Jesús. Esto que está ocurriendo nos pone en evidencia algo que nosotros los hijos de Dios conocemos, pero que a veces no entendemos de la palabra. Dios no hace acepción de personas. Eso significa que todos somos iguales delante de Dios. Si somos iguales para el bien, cuando viene también la sentencia de Dios, cuando viene la disciplina de Dios, nos va a alcanzar a todos. Dios no va a hacer diferencia, no va a hacerlo con uno y con otro. Todos nosotros, dice mi Biblia, que vamos a rendir cuenta delante del Señor.
Y si nosotros no procuramos conocerlo, si nosotros no procuramos entenderlo, nosotros nunca llegaremos a saber lo que Dios va a hacer el día de mañana. Y la intención que tiene el Señor al darnos el Espíritu es que nosotros podamos conocer qué podemos o qué vamos a hacer el día de mañana. Porque si bien es cierto que esta pandemia cobrará una cantidad de vida, aquellos que creen en el Señor, como he dicho otras veces, no debe extrañarle lo que está ocurriendo. Deberíamos más bien tratar de buscar qué es lo que viene después de esto, en la certeza y en la fe de que Dios nos va a guardar, porque no cabe duda que estas cosas han acrecentado la fe en Dios. Y de alguna manera nos tenemos que volver a Dios. Y hemos buscado de Dios para salir de toda esta situación. Pero a veces, a pesar de que nos dicen las cosas, a pesar de que las tenemos escritas, a pesar de que acudimos a la iglesia, recibimos la palabra, no estamos dispuestos para cambiar. Y creemos que lo que se nos está diciendo son simple y llanamente antojos del predicador, son pareceres de las personas que están allí. Amados, estamos en tiempos justamente de resurrección, tiempos donde Jesús ya fue crucificado. Día viernes, crucifixión de Jesús, pero nosotros no sabemos por qué fue crucificado, ni sabemos mucho menos lo que viene después. Comparamos el sacrificio o la crucifixión de Jesús con dolor, con aquel sacrificio que vemos allí donde es destrozado su cuerpo y de todas aquellas cosas que le pasaron y la sangre que derramó. Pero la cruz para mí y para ti debe ser lo mismo. Pon atención a esto. No refleja dolor. No refleja tan solo el sacrificio. El padecimiento de una persona está allí. Pero realmente el sinónimo de la cruz debería ser la perversidad de nosotros, porque ese sacrificio se llevó a cabo a causa de la multitud de los pecados de nosotros. Pero nadie la relaciona con eso, porque esa es una verdad que atormenta. Por esa razón a veces no se predican en la iglesia y no se les dice que ciertamente, ahora que tenemos la Biblia, hay muchas cosas escritas que son las que van a marcar nuestras vidas, que son las que nos tienen que llevar más adelante. Meditemos nosotros entonces en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, qué es lo que se nos viene diciendo y qué es lo que deberíamos hacer, qué hicimos mal y qué deberíamos corregir. A veces nosotros no nos percatamos de estas cosas que están ocurriendo, tan solo porque no detallamos, porque nosotros no meditamos en la palabra. Oramos, pero a veces no sabemos lo que oramos. Y habiendo pedido la oración, tampoco actuamos conforme a lo que oramos, lo cual evidencia que hay poca fe en lo que yo estoy pidiendo al Señor. Y me va a pasar como Zacarías, pido una cosa y el día que me ocurre, yo no creo que eso está ocurriendo. Entonces, ¿para qué lo pedí? Así que nosotros debemos estar atentos a todas estas cosas que están escritas en la Biblia, que se nos predican, que se nos enseñan y que se nos están diciendo constantemente que van a ocurrir. Pero nosotros a veces, si no despertamos, si no abrimos nuestros ojos, no es sino este tipo de situaciones que ocurren, estas pandemias o estas circunstancias que atraviesan la vida o la vida de cada uno de nosotros para darnos cuenta de que algo va a ocurrir. O algo es necesario pasar. Hoy estamos todo mundo delante del tribunal de Dios. Y usó una sola cosa, un virus, para que todo el mundo se diera cuenta de esta situación. Pero no podemos alejarnos y dejar de entender que cada uno de nosotros individualmente vive a veces una pandemia que lo hace volverse a Cristo, que lo hace buscar de Dios. Hoy todo el mundo es el ejemplo. No hay nadie que se escape de eso. Y es que a veces están escritas las cosas y nosotros no terminamos de entender. Se nos dijeron anteriormente las cosas que iban a ocurrir, que iban a venir, pero nadie tomó cartas en el asunto. Así que, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros para poner por obra tales cosas? Observen lo siguiente: día de resurrección, domingo de resurrección. Es resurrección para el país, resurrección para todos nosotros, resurrección para los hijos de Dios, resurrección para la iglesia, resurrección para el reino de los cielos. Porque esto es lo que evidencia. Si Jesucristo no se hubiese levantado de entre los muertos, si no hubiese resucitado, hubiese sido una persona más que enseñaba de Dios. Pero esa es la gran diferencia que tiene con todos los demás.
Nadie, por eso no se puede comparar ninguno con él. Ni Mahoma, ni Buda, ni ninguno que le pueda nombrar, que pueda llegar a mi memoria, que han estado y que a veces la gente lo sigue por religión. Ellos todavía están bajo la tierra esperando justamente la venida del Señor para ver cómo se levanta. Pero Jesús fue el único que se levantó. Y esto es algo que Él le dijo a sus discípulos. Esto es algo que se lo advirtió. No solamente cuando caminó con ellos, sino que ya estaba profetizado por aquellos que Dios escogió antes de que Él viniera a este mundo. Pero nadie lo entendía, nadie lo aceptaba. Unos pocos, un puñado, quizás levanto la mano y me sobran dedos para contar los que creyeron tales cosas. Los que confiaron en Él, los que confiaron en la palabra. Este es el caso justamente de lo que hoy quiero hablarte. ¿Qué vamos a hacer el día después? El día después, que cuando ocurran las cosas, ¿estamos preparados para ese día después? Porque esto va a pasar. Esto también pasará. Y después que pase, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué alternativa, qué acción tienes para esto? ¿Habrás cambiado? ¿Habrás entendido la unión familiar? ¿Habrás entendido el aprecio o el amor al prójimo? El tratar de hacer todas las cosas como Dios dice que las tenemos que hacer. El mundo puso sus ojos y toda su intención, todo su amor lo puso en la maximización de las utilidades, de las ganancias. Y no le importaba si destruía el mundo o no. Hoy creo debemos haber entendido que no podemos hacer ninguna otra cosa aislado de los demás y siempre pensando en la edificación y la bendición de los demás. Si lo que vas a hacer no ayuda a los demás, entonces no tiene ningún sentido hacerlo. Y creo que esta es la enseñanza que nos deja en el mundo financiero, económico y en lo social, ver la igualdad que tiene la humanidad delante de Dios, pues no hay uno más que otro, sino que todos somos iguales ante Dios. Si no nos preparamos para eso, no lo vamos a poder entender. Llega el día de resurrección, Jesús había sido crucificado, había sido enterrado. Y en la cueva, en la tumba, en la cueva donde estaba, le colocaron una piedra, pero dice mi Biblia que allí fueron las mujeres. Y cuando fue María y vio que la piedra estaba movida, entonces se alarmaron y comenzó una laraca, comenzó un alboroto, algo que de repente puede ocurrir con nosotros el día después. Porque no terminamos de entender. La gente corría, unos decían, el cuerpo del Señor ha sido robado, ha resucitado. No sabían lo que habían pasado y comenzaron a llamar a los demás. Dice mi Biblia que en el libro de Juan, que comenzaron entonces estas mujeres a llamar a los discípulos y llamaron a Pedro y llamaron a Juan. Y Juan narra ahí en el capítulo 20 de su evangelio, él narra que justamente viene Pedro y sale corriendo, viene Juan también corriendo, vienen ellos a ver qué es lo que ha pasado y ellos verifican que Jesucristo, el cuerpo no está, pero que todo lo que lo estaba envolviendo, toda la mordaza que estaba allí, todo aquel ropaje con que estaba envuelto el cadáver, estaba allí acomodado. Solamente aquello que le cubría la cara, aquello que le cubría la cabeza estaba apartado. Y verificaron y de verdad no estaba el cuerpo. Pero hay algo que usted tiene que ver. Ellos están asombrados porque todo está acomodado. Todo aquello que lo envolvía no fue roto, no fue cortado ni nada. Estaba bien allí acomodado donde estaba. Y ellos entonces dicen que cuando vieron eso, creyeron, pero entonces estaban sorprendidos y no terminaban de entender. Salieron de allí corriendo abrumados, no sabían lo que ocurría. Mas me dice mi Biblia, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 9, dice que ellos corrían porque no habían entendido la palabra. No habían entendido lo que se les había dicho. No habían entendido la palabra que decía las Escrituras, donde decía que Jesús tenía que resucitar. Y eso es lo que te quiero hablar hoy. Jesús se los dijo a ellos varias veces. Jesús sabía que estaba profetizado de él. De hecho, cuando lees Oseas 6,
capítulo 6 del libro de Oseas, versículos 1 y 2, dice allí lo siguiente. Dice que Él vendrá, Él golpeará, pero Él también sanará. Él, dice, apretará, aprisionará al pueblo, pero Él también los vendará. Y dice el versículo 2, algo muy importante que estaba profetizado. Él dice, Él nos dará vida. Él nos dará vida 2 días después de su muerte. Y nos resucitará al tercer día. Ya estaba profetizado. Ya estaba hablado. Ya se lo había repetido Jesús a ellos. Pero ellos no entendían las escrituras. Y no las entendían porque el Espíritu estaba ausente, como a veces en la iglesia está ausente el Espíritu. La falta de entendimiento, la falta de búsqueda, la falta de esa intimidad con el Señor para saber qué es la palabra que te están dando. No tiene sentido que vengas a la iglesia, recibas una palabra y no busques la manera de entender lo que no está bien entendido. Tú debes buscarlo, tú debes esforzarte, tú debes ir a tu casa, debes ir a las escrituras, debes ir a la comunión con el Espíritu. Debes buscarle y pedirle en oración al Señor que te dé el entendimiento de lo que estás recibiendo, a fin de saber que lo que estás recibiendo es correcto y es de Dios. No que el predicador se pare o el pastor se pare y te diga, y lo que él te diga, tú lo vas a creer. Tienes que entenderlo. No es literal. La letra mata, amados. La letra mata. Pero el Espíritu vivifica. Así que nosotros tenemos que saber buscar eso. No vuelva a la iglesia solamente a calentar una silla. Cuando abramos nuevamente las puertas de estos templos, venga buscando esa presencia, esa revelación, ese entendimiento, eso que debe tener el que predica la unción del Espíritu. Si no está el Espíritu, pegue una carrera y váyase. No está acá. O no lo hacemos nosotros acá en la iglesia simple y llanamente porque nos interesa llenar un salón de gente o porque buscamos cualquier otra cosa. Mi sentir es que tú seas transformado en el entendimiento. Para hacer eso, dice Romanos 12:2, que tienes que renovar tu entendimiento, tienes que renovar tu mente, tienes que adaptarte a los nuevos tiempos que estás viviendo. Y eso lo haces mediante el entendimiento de la palabra. Así que, amados, no volvamos a la iglesia en esa condición, porque eso estaba ya predicado, eso estaba ya profetizado, eso estaba dicho. Y cuando usted lee su Biblia, Jesús se empeñó, Jesús tuvo motivación para enseñarle a sus discípulos y decirles que Él tenía que ser entregado, que iba a ser abofeteado, que iba a ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. ¿Cuántos creyeron que Jesús iba a resucitar al tercer día? Tenía que ocurrir una cosa grande como lo que ocurre hoy con esta pandemia para saber que Dios tiene el control, para saber que es Dios el que está haciendo las cosas, para saber lo que realmente puede hacer mi Señor y que no solamente puede ocasionar o permitir que estas cosas pasen, sino que cosas grandes y buenas también pueden ocurrir. La buena noticia es que si esto también ocurre por mano de Dios, lo bueno también viene. Y después que pase esto, vendrán las cosas buenas. Porque hasta donde sé, mientras más se oscura la noche, más rápido, más cerca está el amanecer. Crea tal cosa. Nos quejamos y decimos cuántos días tenemos en esto y cuánto más falta. La angustia, la paciencia. Tenga paciencia en el Señor y espere y sepa realmente que Él va a obrar, que Él va a hacer las grandes cosas. Es sorprendente, pero toda esta gente corrió, toda esta gente no entendió. Habiéndole dicho al Señor, tuvieron que venir unos ángeles para decirle, esto fue lo que le dijo el Señor cuando venía camino a Galilea. Y es que el Señor siempre nos está hablando, pero nosotros no somos sordos. Nosotros no entendemos. Nosotros nos estamos poniendo estas cosas por obra. Conversaba acá con la pastora y le decía lo siguiente, y le ponía este ejemplo. Inclusive luego hablaba acá con algunos de los muchachos y le decía, mira, esto es, entender la palabra de Dios es como que
de repente tú estás enfermo y vas al médico y tú vas esperando que el médico te sane. El médico te da un récipe y te da las indicaciones, te da ahí los medicamentos que tú necesitas. Tú sales inmediatamente a buscar el medicamento y vas a cumplir, te lo vas a tomar, porque sabes que eso te va a curar. Pero lamentablemente cuando nosotros venimos a la iglesia, si Jesucristo es el médico, vienes a buscar el remedio con Él. Y Él te dice lo que tú tienes que hacer, pero nosotros no vamos a hacer eso, no lo vamos a poner por obra. No salimos a tomarnos el medicamento. No salimos a hacer lo que Él está diciendo que debe hacer. Y a pesar de que está escrito, el recetario es la Biblia. Está escrito allí, pero nosotros no lo ponemos por obra. Entonces, ¿qué le pasa a una persona, a un paciente que no toma el medicamento o no cumple el tratamiento que el médico dijo? Se va a morir. Se va a morir. Así, el que no cumple la palabra que dice el Señor que debe hacer, se va a morir. ¿Qué vamos a hacer el día después? ¿Qué vamos a hacer después que pase esto? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando el Señor nos pida cuenta de todas estas cosas? Y es que la gente dice, vea, dice que sigue haciendo lo mismo. Dice que fue a la iglesia, pero la iglesia es un sitio de transformación. La iglesia, nosotros somos factor de cambio en la sociedad porque cambiamos vida, transformamos vida. Y eso debe ser entendido. Usted donde quiera que está, el que es hijo de Dios, debe estar hablando del reino de los cielos. Debe estar hablando de la palabra. Porque observe, ellos dice el versículo 9, Juan 20, versículo 9, dice que ellos no habían entendido la palabra. No habían entendido la palabra. No habían entendido las escrituras. No habían entendido lo que ya a ellos se les había dicho acerca de la resurrección. Más, ¿sabe? Mateo 13, en la parábola del sembrador, dice, el versículo 18 dice que el que recibe la palabra y no la entiende, a ese el enemigo le roba la palabra. Por lo tanto se hace infructífera, no da fruto, la pierde, la roba. ¿Y qué crees que va a perder? Va a perder su vida, porque la palabra lo que hace es salvarte la vida. Así que nosotros debemos estar atentos a la palabra que nos están dando, porque mira lo que hicieron los discípulos. Dice en mi Biblia que ellos no habían entendido la escritura acerca de la resurrección de Jesús. Y el versículo 10 dice que luego de eso, cada uno, después que vieron que Jesús había resucitado, cada uno volvió a los suyos. Cada uno volvió entonces a lo suyo. Es algo así como que volvieron a su vida normal, volvieron a hacer lo que ellos sabían hacer. Nunca parece que lo que le dijo Jesús que tenía que hacer, lo que venía, nunca lo entendieron, nunca lo supieron o nunca estuvo en ellos el ánimo de hacerlo. Es como cuando haces una promesa de cambio de conducta. Es como cuando le prometes a tu esposo, a tu esposa, no lo voy a hacer más. Es cuando le prometes a tus padres, no lo vuelvo a hacer más. Esto que me pasó no vuelve a ocurrir en mi vida, pero vuelves nuevamente. Solamente lo diste de palabra, pero en el corazón no lo creíste y volviste a hacer lo mismo. Y te demuestro esto. Esto parece algo extraño, pero más adelante estamos leyendo el capítulo 20. Y aunque los evangelios y toda la Biblia está escrita no por capítulos, sí por libros, pero no por capítulos. Los capítulos fueron establecidos para que se hiciese una división y pudiésemos de alguna manera entender mejor, al parecer del que lo hizo, que podíamos entender algunos pasajes. Pero la Biblia está escrita, o los libros están escritos de forma continua. Entonces, cuando nosotros vemos esto, y estamos leyendo el capítulo 20 y vemos todo el alboroto que se presentó por algo que ya se había dicho, pero que no se había entendido. Vemos que todavía sigue esto, porque cuando llegas al capítulo 21, versículos 1 al 3, vemos allí lo siguiente. Vemos que estaban los discípulos de Jesús. Estaban ellos allí y dijo Pedro, dice mi Biblia, dijo Pedro, vamos, me voy a pescar. Y los demás le dijeron, vamos contigo. Ya leímos, volvieron a los suyos.
Y no solamente volvieron a los suyos, volvieron a hacer lo que anteriormente se hacía. No se regrese, no se devuelva. No, usted no puede seguir siendo igual. Si no cambia, usted no crece. Y si usted no crece, usted está muerto. Después que pasen todas estas cosas, usted no puede seguir haciendo lo mismo. No puede seguir igual, no puede regresarse a eso. Dice mi Biblia que los demás siguieron a Pedro, se montaron en la barca y se fueron a la pesca. No era el mandato que le habían dado, no era lo que le habían dicho, no habían entendido la resurrección. Y eso no es extraño. Eso no es extraño, porque dice mi Biblia en ese mismo capítulo 20 que Jesús, cuando ellos estaban reunidos, la puerta estaba cerrada, pero Jesús pudo entrar porque era espíritu simplemente. Y se paró en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros. Y soplando, dice mi Biblia, sopló y les dijo que recibieran al espíritu. Pero ellos parece que no estaban del todo convencidos. De hecho dice que Tomás, que no estaba allí, después cuando ellos le contaron eso, les dijo que si él no metía el dedo en la mano de Jesús o en el costado, si no tocaba esas llagas, él no creería. Hasta que Jesús se le presentó y le dijo, entonces mete tu mano aquí y mete tu mano en el costado. Y allí entonces dijo, Señor mío, maestro. Y le dijo, Tomás, ¿por qué? ¿Viste, creíste? Sé increyente, le dijo, sé creyente y no incrédulo. Más bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Entonces, o sea, ¿es extraño esto? ¿Acaso que la gente se regrese? ¿Se siente usted culpable por eso? No, está escrito para que usted no lo haga, para que usted pueda entender, para que usted sepa qué es lo que el Señor quiere hacer contigo. ¿Cuál es el propósito? El propósito es avanzar, el propósito es crecer, el propósito es hacer que el reino de los cielos sea acá multiplicado en la tierra, sea establecido en la tierra y la imagen que tengamos de reino, de gobierno, sea el gobierno de los cielos. Con un único rey, que van a tener que poner jefe de miles, un gobernador, un alcalde, no se preocupe, que eso sí lo van a poner, pero todos deberán estar regidos por la palabra y los principios que Dios pone. Hoy día tenemos una crisis de valores, esto es algo que también va a cambiar, los valores van a cambiar, los principios van a ser retomados, los principios se van a tener que retomar, porque la gente no va a volver a vivir de la misma manera como lo venía haciendo, aunque hay algunos que de alguna manera no cambian, pasa lo que pasa, no cambia, por ello no te preocupes, preocúpate si tú tienes el deseo de cambiar verdaderamente y llegar más lejos, de edificar a tu familia, de levantarte, de ser próspero según lo que está estableciendo el Señor. Por esta razón, entonces Pedro, después de haber visto todo esto, vio al Señor resucitado, lo vio en medio de ellos, habló con ellos, sopló del Espíritu, luego viene y le dice, tiene un mandato y le dice al resto de los discípulos, los que están con él, le dice, voy a pescar, vamos a pescar. Ellos eran pescadores. Y se regresaron a pescar una vez más. Y lo dijeron los demás, yo voy contigo, vamos todos nosotros. Y ya ustedes saben lo que ocurrió. Pasaron toda la noche una vez más pescando y no consiguieron nada. Ahora, observen ustedes lo siguiente. Le va a parecer extraño. Se fueron ellos a pescar y no pescaban nada. Dice mi Biblia que de lejos, en la orilla, vieron a alguien que estaba allí agachado, preparando como una comida. Y de repente oyeron una voz que le dijo, hijitos, ¿han pescado algo? Y le vuelve a preguntar lo mismo, hijitos, ¿han pescado algo? Echa la red a tu izquierda, a tu derecha, no sé a qué lado le mandó. Lo cierto que le dijo, echan la red. Quizás dijo Pedro, yo he escuchado esa palabra. Yo he escuchado esto y cuando echan la red y aquella red se llena de peces, porque así es como funciona el Señor. Estar en su presencia no te va a faltar nada y hace como Él quiere. Inmediatamente Pedro dice, yo he escuchado esta voz antes. Y Juan no se queda atrás. Juan inmediatamente le dice, es el Señor. Es el Señor. Aquí ocurre el primer redarguir. Porque cuando usted llega entonces al versículo 14 de ese capítulo 21, dice que ya era la tercera vez
que Jesús se le había presentado. Era la tercera vez, señores. ¿Cuántas veces necesitamos que Jesús se revele a nosotros? Déjame decirte que está escrito en la Biblia que Él fue sacrificado una sola vez y no puede volver a ser sacrificado otra vez, sino que vendrá por segunda vez. Y quien no haya cambiado, quien no haya entendido, quien no haya seguido, quien no se haya levantado, lamentablemente creo que no podrá entrar. No podrá estar con el Señor. Por eso, ¿qué vas a hacer el día después? ¿Qué vas a hacer después de todas estas cosas? ¿Qué vas a hacer después que sea evidenciada toda esta situación que está en el mundo y que el Señor aún quiere salvar? Porque es que no es que tarde su promesa, como está escrito en Primera de Pedro, sino que Él tiene, no es que la tenga por tardanza, sino que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, es decir, al cambio y la transformación. Que todos nos salvemos. Eso es lo que quiere el Señor. 3 veces, señores. 3 veces lea su Biblia. Versículo 14. 3 veces se le había presentado a sus discípulos, a los que habían caminado con Él, a los que le había dicho que iba a ser sacrificado, a los que sabían y conocían, los que vieron milagros, participaron en los milagros. Por esa razón Jesús hace una pregunta entonces a Pedro. Cuando Pedro se lanzó de la barca y llegó hasta la orilla, después cuando trajeron allí todos los peces que le pidió, le dijo que si tenían peces, le pidió, alaron la red y le dio peces a Jesús quizás para que le preparara el desayuno y le dio de comida. Nadie le decía nada y Jesús hace las preguntas que conocemos nosotros. Le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas más que a estos? Y creo que señalaba el Señor a los peces, preguntándole claramente: ¿qué fue lo que yo te mandé a hacer? ¿Tú me amas más a mí que a estos peces? Porque el que me ama a mí, él respondió, Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice: guarda mi rebaño, cuida mi rebaño. Y le vuelve a preguntar otra vez: Pedro, ¿tú me amas? Claro que te amo, dice aquel hombre. Pues apacienta mis ovejas. Y una tercera vez le vuelve a preguntar y dice mi Biblia que se entristeció y le dijo: Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. No entendía Pedro que lo que le estaba preguntando es: si tú me amas, ¿por qué no guardas mi palabra? ¿Por qué no la pones por obra? Yo no te mandé a ti a pescar, Pedro. Yo te mandé a ti a que cuidaras el rebaño. Es como el propósito suyo. Por esa razón, a veces cuando no somos entendidos en las cosas de Dios, no sabemos lo que vamos a hacer y terminamos haciendo una cosa que Dios no nos mandó. Nos va a preguntar un día: ¿de verdad me ama? Porque está escrito también: el que me ama guarda mi palabra. ¿Quién es el que me ama? Dice Jesús. El que me ama guarda mi palabra. Eso era lo que le estaba diciendo a Pedro. Ahora, ¿usted cree que se lo estaba diciendo a Pedro nada más? Dice mi Biblia que todos los discípulos estaban allí. Y ninguno se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el maestro. Así que la pregunta que le hacían a Pedro era para todos los discípulos, como es para toda la iglesia, como es para todos nosotros, como es para todos aquellos que dicen que son hijos de Dios. El que es hijo de Dios obedece la palabra y sabe, no teme entonces a pandemia, no teme a ningún virus, no teme a nada. Sabe lo que va a hacer el Señor, sabe cómo se va a levantar, sabe dónde tiene que ir, sabe lo que tiene que hacer, sabe que Dios lo va a guardar, sabe que puede caminar sobre las aguas y no se va a hundir, sabe que si viene el fuego no va a arder en ti, porque Jehová es tu Dios, tu guardador, tu salvador. Él te salvará. Lo sabemos. ¿Y lo sabemos todos acaso? ¿Tenemos esto claro? Pedro acaba de recibir una enseñanza. Vea esto, Pedro acaba de ser confrontado por el Señor y la palabra. Y dice mi Biblia que comenzó a andar porque el Señor le dijo luego de esto: sígueme. Y dice Juan que más atrás venía él también. Y cuando Pedro va caminando con Jesús, o va caminando allí, voltea y mira que viene Juan y le pregunta al Señor: ¿y qué de este? ¿Cuántas cosas tenemos que sacar del corazón? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Y dice: ¿qué a ti si yo quiero que Él permanezca para siempre? Sígueme tú, le dijo.
¿Qué te importa lo que yo puedo hacer o lo que va a hacer este o el otro? Ocúpate tú de hacer y guardar lo que yo te estoy mandando a hacer. Porque tenemos ese problema de ver qué es lo que hace el otro. De ver qué es lo que hace fulano, de ver dónde está este, de ver dónde está el otro y qué es lo que está haciendo, cómo se viste, cómo habla, cómo se pinta, cómo hace. Todas estas cosas a veces nos quitan, nos roban la unción. Y estamos más pendientes de qué es lo que hace el otro en vez de ocuparnos de lo que nos mandaron a hacer. Cuando alguien sabe lo que tiene que hacer, cuando alguien se dedica a cumplir la palabra de Dios, cuando alguien está abocado al propósito de no tiene tiempo, señores, para ocuparse en lo que están haciendo los demás, está demasiado ocupado, sabe que la obra que tiene que hacer es tan grande que no le da tiempo a criticar a nadie, juzgar a los demás, ver qué es lo que está haciendo, sino más bien que sabe que le falta tiempo. Él ora más bien por tiempo, por habilidad, por sabiduría, por conocimiento, por todo para poder cumplirle al Señor lo que está haciendo. Lo que tiene que hacer. No pierde el tiempo en eso. Ahora, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Observe, no cambian mucho las cosas a veces. Hay algo que va a tener que hacer el Señor y te lo voy a explicar. En el libro de Hechos, capítulo 1, comienza a narrarse todo esto que yo les estoy hablando. Y cuando están los discípulos con el Señor, dice el versículo 6 del libro de Hechos. Capítulo 1, dice que ellos le preguntaron, estando allí, lo que hicieron fue preguntarle, Señor, ¿restaurarás el reino en Jerusalén? Porque lo que ellos tenían metido en su cabeza era que ellos iban a gobernar, que Jesús iba a ser el rey y que ellos iban a gobernar con Jesús. Y su preocupación no era la espiritual, su preocupación seguía siendo la material. No sabiendo que primero es espiritual, primero se crea, luego se forma. Primero se tienen que ver las cosas que no se ven para que luego las pueda palpar, puedan ser. Así es como nosotros entendemos estas cosas, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que tú ves hoy fueron hechas de las que no se veían. Y ellos estaban preocupados por las cosas que se ven. Y le vuelven a preguntar al Señor y el Señor responde inmediatamente, le dice, no les he dado a ustedes conocer las sazones de este tiempo. O sea, no tienes tú que ver con eso, tú no tienes nada que ver si se va a restaurar el reino aquí en Jerusalén o no. Pero también le da una respuesta inmediata porque el Señor nunca se queda con eso. Le dice, pero recibiréis poder. En el versículo 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Entonces le da poder. Pero ese poder no vendría inmediatamente porque todavía no lo entendían. Y no lo entendían porque a pesar de que ellos caminaron con Jesús, les costaba entender que ellos también tenían tal cosa, como nos cuesta entender a nosotros que tenemos tal cosa. Por eso no sabemos lo que vamos a hacer, por eso nosotros temblamos y nos atrapa el miedo cuando pasa este tipo de situaciones, cuando deberíamos dar gloria a Dios para poder enseñar la palabra de Dios y saber que lo que prometió el Señor está cerca. Libro de Lucas, capítulo 9, observe esto, capítulo 9 del libro de Lucas, dice que Él reunió a sus discípulos, versículos 1 al 3, Él reunió a todos sus discípulos y les dio poder, señores, les dio poder, dice allí literalmente, les dio poder para que a ellos estuviesen sujetos todos los demonios, para que ellos oraran, impusieran las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaran. Les dio ese poder, está escrito allí. Y les dijo, los envió de dos en dos, los envió y le dijo que entraran a una casa y donde no lo recibieran, si lo recibían, que oraran por ellos, que comieran de los que le dieran. Si le daban vestido, muy bien. Le dijo, no lleves alforja, no lleves nada, no te estés preocupando por nada más. Preocúpate por ir a llevar el reino, a predicar el evangelio. Y cuando le predique, dice, decid vosotros a ellos que el reino se ha acercado, que el reino está en medio de vosotros.
Y si no te recibe, le dijo, salte de ahí, sacúdete y sacude tu sandalia, que peor será peor será lo que viene para ellos que lo que le ocurrió a Sodoma y Gomorra. Imagínate lo que puede venir. Le dio ese poder, pero no veo a sus discípulos ejerciendo el poder. Si usted lee su Biblia, no veo en ningún momento en que me digan a mí, Pedro sanó a alguien, Pedro le impuso las manos y salió el demonio. No veo eso haciéndolo. Vea, cuando leemos eso, versículo 41, Jesús, después de haberle dado ese poder y todo eso, los lleva al monte de la transfiguración. Están con él en el monte de la transfiguración y bajando de allí consiguen que hay un hombre que tiene un muchacho que es epiléptico, se lo trae. Acuérdese que le dije que le había dado poder para echar demonios fuera y para sanar enfermos. Pero versículo 41 de ese mismo capítulo dice que aquel hombre, cuando vio a Jesús, le llamó y le dijo, maestro, ¿puedes sanar a mi hijo? Porque le he dicho, le pedí, le rogué a tus discípulos y no pudieron echar fuera a este demonio. Si te habían dado el poder, es como la iglesia. No, como no entendemos, no sabemos lo que tenemos que hacer porque tampoco nos arriesgamos a ponerlo por obra. Pareciéramos que vamos a quedar como en ridículo, como locos de repente orando por alguien o haciendo algunas cosas que a los demás no tienen por costumbre hacerlas, pero que sabemos que van a dar resultados si nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Por esa razón, ¿saben ustedes qué le dijo? Ellos le preguntaron después. Porque Jesús vino y dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, generación incrédula? Tú no puedes enfrentarse a lo que viene después si no crees lo que te dicen hoy. Si no crees lo que el Señor te está mostrando hoy. ¿Cómo te vas a enfrentar al mañana? ¿Cómo te vas a enfrentar a los que viene después que pase toda esta pandemia? Porque esto, una vez más, insisto, pasará. Le dijo Jesús, tráemelo acá. Y dice que le impuso las manos y le dio orden. Y le dijo que saliera de allí. Y pegando gritos y todo salió de aquel muchacho. Y luego le preguntarían a Jesús que por qué ellos no lo pudieron echar fuera. Y Jesús le contestó, le dijo, este tipo de demonio, este género, no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuánto oramos nosotros? ¿Cuánto ayunamos nosotros? ¿Cuánto buscamos del Señor nosotros? ¿Cuánto leemos la Biblia? ¿Cuánto ponemos por obra la palabra que nos está dando Jesús? ¿Cuánto hacemos nosotros? Entonces es necesario a veces que nosotros entendamos esto. Quiero ver mi Biblia y a veces nosotros nos perdemos en esas cosas del Señor. Y no terminamos de entender lo que el Señor está haciendo para con nosotros. Quiero que observe algo. Jesús, cuando pone en evidencia esto, que sus discípulos no entendieron o no entendían las Escrituras con respecto a la resurrección, tampoco entendían lo que tenía que ver con el reino de los cielos. Que era necesario que Jesús fuese crucificado y fuese resucitado. Les había dicho igualmente que si él no se iba, no podía venir la promesa, que es de la cual él habla en ese capítulo 1 del versículo 8. La venida del Espíritu Santo. Eso es lo que le viene a cambiar a esta gente. Por eso le dijo, recibiréis poder. Esto pone en evidencia algo. Usted no va a entender las cosas de Dios, sino por el Espíritu. Y si usted no tiene la suficiente autoridad para dejar que el Espíritu obre, entonces usted no va a cambiar su vida nunca. Observe, recibiréis poder.
Entonces dice mi Biblia en el capítulo 2 del libro de Hechos, dice que él le pidió a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, manténganse juntos, mantente en tu casa, mantente ahorita como está, porque va a venir un poder. Y entonces le dice, a la verdad le dice, Juan los bautizó en agua para perdón de sus pecados, pero no en pocos momentos, en pocos días, en poco tiempo serán bautizados por el Espíritu Santo. Vendrá del cielo y la promesa de Dios caerá en tu casa, caerá sobre ti, caerá para cambiar. No volverás a ser igual. Y dice mi Biblia que aquellos discípulos estaban reunidos ellos, todos juntos, orando. Dice, esta vez sí estaban orando, estaban clamando, estaban todos juntos allí pidiendo. Y que de repente vino fuego sobre ellos, vino el Espíritu como lenguas de fuego y se asentó sobre ellos. Y fueron llenos del Espíritu. Esta es la diferencia. No es dejarse llenar por el Espíritu. Dejarse llenar por el Espíritu es buscar en oración que el Señor venga sobre ti. No tan solo oír. No tan solo oír una palabra, sino que esta palabra tiene que ser llevada a cabo. Y entonces esto es lo que produce los cambios. Esto es lo que ahora vamos a ver. Esto es lo que hace entonces que Pedro, que anteriormente había dicho que iba a pescar, que anteriormente no había escuchado, que anteriormente no llegó inclusive hasta denigrar de Juan, preguntando ¿y qué de este? Ahora es el que se levanta, ahora es el que predica, ahora es el que viene y se levanta delante de 5,000 personas y le hace ver que el que crucificaron, ese era el Hijo de Dios, y que ese es la piedra angular, y que el que cree en él lo salva y le lava de todo pecado y de toda maldad. Por lo cual aquella gente convencida por lo sencillo que habló Pedro, por aquello que dijo en ese momento, todo el mundo le preguntó entonces, ¿y qué haremos, hermano? Y le dijo entonces, bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y hallarán salvación en él. Esto cambia la vida de Pedro. Debe dejar que el Espíritu caiga sobre usted, pero está preparado. Es ahora entendido en la palabra. Cuando cada uno de nosotros levantó la mano y recibió a Jesús como único y suficiente Salvador, el Espíritu también vino con esa promesa. Así que hay que poder en nosotros. Esto es lo que hace que Pedro salga entonces un día caminando con el Juan, a quien dijo, y que de este van caminando por la Hermosa, y está allí alguien más, está alguien que estaba acostumbrado, era costumbre pedir, estaba un cojo de nacimiento, que lo llevaban y lo ponían ahí a esa iglesia, y aquel hombre entonces creyendo que estos le van a dar una limosna porque tiene años pidiendo limosna, entonces Pedro hace lo que no había hecho nunca antes, a pesar de que le habían dado el poder, a pesar de que sabía que el Espíritu había sido soplado en él. En ese momento lo ve y queda mirando. Le dice mi Biblia que se miraron fijamente. Y entonces cuando el hombre tendió la mano para pedir la limosna, él lo vio inmediatamente y le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. No le dijo nada más, sino que tomó justamente la mano del hombre y le dijo, levántate en el nombre de Jesús. Y es lo mismo que yo te digo hoy a ti. Levántate en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo está sobre ti, y de lo que yo tengo, yo te doy. Recíbelo ahora, recibe de parte del Señor, porque vas a cambiar, porque te vas a levantar. Quizás no vas a levantar muertos, quizás no vas a estar levantando paralíticos, pero tu vida va a cambiar. Y cuando des la palabra, alguien más también se va a salvar, alguien más va a cambiar. Háblale al que tienes que hablarle, predica al que tienes que predicarle, lleva esta palabra y haz que se levante, porque entonces Pedro caminaba y los enfermos se sanaban. Pedro hacía las cosas. Entonces Pedro se atrevió a hacer algo que sabía por ordenanza, por mandato. Llegó a predicar y llegó a decirle inclusive a las autoridades, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. No me importa si muero o me quitan la vida en esto, pero no voy a dejar de hacer lo que Dios ordenó que hacía. Ya no se iba a regresar a pescar más, ya no se iba a regresar a hacer otras cosas. Ahora sabía y estaba claro de lo que tenía que hacer. Y esto es lo que va a venir cuando te aclare la mente y sepas lo que vas a hacer.
entender. Sabes ahora que Dios trae cosas grandes para ti, que viene algo grande, que viene algo poderoso, y a pesar de lo que está ocurriendo, sabemos que Dios está con nosotros. No nos dejará, no nos va a desamparar, sino que por el contrario vendrá la gloria de Dios. Viene algo grande, vienen los cambios, viene la transformación. No te rindas en ningún momento, no te regreses atrás. Entiende la Escritura y ten por entendido que Dios no nos va a dejar y Dios va a hacer algo grande con nosotros. Esta situación nos deja a nosotros con incógnitas, con preguntas para cada uno de nosotros. ¿Qué haremos el día después? ¿Cuánto se ha fortalecido el lazo de amor en la familia, en medio de nosotros? ¿Has podido hacer que tu esposo o tu esposa o tu hijo que estaba rebelde, que no ha podido venir a la iglesia, al menos ya por esta misma situación lo has podido colocar allí delante donde estás tú mirando esta predicación? Y que reciba también la palabra, que entienda que esto es edificación, que entienda que no somos religiosos, que entienda que tenemos una mejor vida, que Jesucristo lo que es eso. Nos va a dejar otras incógnitas. ¿Cómo vamos a hacer para enfrentar y para tratar ahora con nuestros hermanos, con nuestros propios? ¿Cómo va a ser el sentir del propósito que tenemos? Sabemos ahora que nuestro trabajo debe ser para ayudar a alguien más y que como consecuencia de eso va a venir la prosperidad de nosotros. No es que la vamos a buscar, no vamos a buscar primero el dinero, vamos a buscar primero resolver el problema de una persona, y luego de que resolvamos el problema de una persona, entonces vendrá este aislamiento social. Nos ha llevado a necesitarnos los unos de los otros. Que esto nos sirva para entender la palabra, que esto nos sirva para leer nuestra Biblia, que esto nos sirva para meditar en el propósito, que esto nos sirva para observar y ver y corregir los errores que pueden haber en la familia, que esto nos sirva para enseñar a todos los que están con nosotros cómo realmente debe ser esto ante el Señor, cómo debemos comportarnos, cómo debemos edificarnos, a aprender a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo de lo que estamos haciendo, cuánta edificación tenemos en lo que hacemos, para dejar algunas cosas que saben que te dañan, que saben que te están afectando, amarnos verdaderamente los unos a los otros y comenzar por la misma familia. Si usted no lo puede hacer en familia, por lo suyo, por los que están cerca, usted nunca lo podrá hacer por alguien más. Así que yo te pido, pues, allí donde estás, que recibas a Jesucristo en tu corazón, que le puedas decir: Señor Jesús, tú eres mi salvación. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que lavas mis pecados y yo soy un pecador. Lávame, límpiame, ven, habita en mi corazón. Dígaselo de corazón allí, si de verdad quiere saber lo que va a hacer, si de verdad quiere también cambiar su vida, si de verdad quiere ir más adelante. Pídale al Señor que le limpie, que le lave. Reconózcalo, dígale: Señor, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y con eso simple y llanamente podemos orar. Puede usted pedirle al Señor allí donde está cuál es su mayor anhelo, cuál es su mayor petición. Así que vamos a estar orando. Padre, yo a mano alzada, como tú ordenaste, Señor, que oráramos en todo tiempo, a mano alzada, sin ira y sin contienda. Pido ante ti, Dios Todopoderoso, que todos los que están escuchando hoy sean bendecidos grandemente, que sean transformados, que podamos entender que estas cosas, a pesar de que parecen malas para nosotros, también tienen cosas buenas que nos unen a nosotros. Y que permite, Señor, que tu mano sea la que se manifieste en todo esto. Ciertamente tu mano está alzada, pero nosotros no la vemos, Señor. Reconocemos pues que hemos pecado contra ti. Te ruego pues ahora que nos limpies, que nos laves, Señor. Yo oro en esta hora por los que están en posición de eminencia. Oro, Señor, por todos los que están en el personal de salud. Todos, Señor, los grandes líderes de este mundo. Todos, Señor, para que reciban de ti la sabiduría, para que haya entendimiento, para que las cosas, Señor, se puedan hacer conforme a tu voluntad. Yo sé que tú haces como tú quieres, pero tú quieres también, Señor, que nosotros voluntariamente lo podamos hacer. Oro por las naciones, Señor. Oro
oro por mi país, Señor, para que se levante y salgamos de toda esta situación, no solamente de la pandemia que vivimos de salud, sino de toda crisis política, económica, financiera y social, moral que tenemos ahora en nuestro país. Levántanos, Señor, ayúdanos a salir adelante, ayúdanos, Señor, con sabiduría para nosotros estar seguros que el día de mañana haremos las cosas como tú nos has dicho y nosotros tendremos lo que tanto hemos anhelado de ti. En el nombre de Jesús te doy gracias y te bendigo, Señor. Te doy toda la adoración, toda la alabanza. Recíbela porque tú eres Rey por los siglos de los siglos, de principio hasta fin. Y todo el reino es tuyo, Señor, por siempre y para siempre. Dios le guarde, Dios les bendiga.